Valentina Castillo estaba sentada en la recepción del Departamento de Recursos Humanos y nerviosa. ¿Y si no me contratan? 41 años, una edad en la que ya no sueñas con ascensos profesionales, sino que simplemente buscas estabilidad y al menos cierta seguridad para el mañana. Después del cierre de la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años, Valentina había probado muchas vacantes. Vendedora en una tienda, demasiado tiempo de pie, por la noche las piernas se hinchaban tanto que quitarse los zapatos era doloroso. Camarera en un café, el horario no le permitía en absoluto recoger a su nieto del jardín de infancia y a su hija ya le resultaba bastante difícil sola. Repartidora de folletos, pagaban una miseria y además había que andar por toda la ciudad con cualquier clima. Y ahora esto, limpiadora en una gran empresa de logística, Continental Logística. Turno nocturno, es verdad, pero prometían un salario decente, suficiente para una vida normal, y ningún contacto con la gente. Trabaja tranquila, nadie te regaña, no te apura, no te mira con desprecio. Castillo, pase, la llamó la gerente de recursos humanos, una mujer de unos 30 años con manicura perfecta y una sonrisa fría que parecía dibujada en su rostro de una vez por todas. Valentina se levantó del incómodo sofá de cuero y entró en la oficina, donde ya estaba sentado un representante del servicio de limpieza, un hombre con una carpeta de documentos que ya había tenido esta conversación cientos de veces. Bien, Valentina, comenzó él sin levantar la vista de los papeles, pasando el dedo por las líneas. Su horario es simple, de las 8 de la noche a las 3 de la madrugada, 5 días a la semana, fines de semana sábado y domingo. Viene estrictamente después de que el personal principal se haya ido. Normalmente, para las 8 de la tarde la oficina está completamente vacía. Su tarea es recorrer todos los pisos del edificio, limpiar las oficinas, los pasillos, los baños. Recoger la basura, quitar el polvo, lavar los suelos. No toque ningún documento, no mueva nada en los escritorios, aunque le parezca que los papeles están desordenados. No es asunto suyo. El equipo, computadoras, impresoras, tampoco los toque, solo limpie el polvo de las carcasas. ¿Entendido? Entendido, asintió Valentina, memorizando mentalmente cada palabra. ¿Y si algún empleado se queda trabajando hasta tarde? Preguntó con cautela, imaginándose irrumpiendo con un cubo y una fregona en una oficina donde alguien todavía está trabajando en informes. Entonces rodee esa oficina y vuelva más tarde cuando la persona se haya ido, cortó el hombre. La regla principal que debe recordar firmemente, usted es invisible. Un fantasma. Como si no estuviera. No molesta a nadie, no habla con nadie, si un empleado se queda hasta tarde, finge que no lo nota y él no la nota a usted. Ninguna conversación, ninguna pregunta. Hizo su trabajo y se fue. ¿Entendido? Valentina asintió. Invisible, eso sabía serlo. Toda su vida había sabido ser discreta, no sobresalir, no llamar la atención. Entonces firme aquí, aquí y aquí, el hombre señaló con el dedo 3 lugares en el contrato. Su primer turno es el lunes. El uniforme lo recoge del encargado, las llaves de los cuartos de limpieza de la seguridad. Eso es todo. Valentina firmó con mano temblorosa, tomó su copia del contrato y salió de la oficina. En el pecho todo se le apretó con un extraño presentimiento, pero lo alejó. Un trabajo es un trabajo, necesita el dinero desesperadamente. El primer turno fue programado para el lunes siguiente. Valentina llegó con anticipación, unos 20 minutos antes del comienzo, para familiarizarse, entender dónde estaba cada cosa. Se cambió al uniforme entregado, un simple delantal gris y zapatillas cómodas de suela gruesa, y recibió las llaves del cuarto de limpieza del tercer piso. El guardia de la entrada, un hombre mayor con un periódico en las manos, hizo un gesto indiferente con la mano, dejándola pasar sin preguntas ni controles innecesarios. La oficina la recibió con un silencio resonante, casi aterrador. Largos pasillos con la iluminación principal apagada, solo las lámparas de guardia bajo el techo creaban suaves islas de luz tenue y todo el resto del espacio se hundía en la penumbra.
Valentina empujaba delante de sí un carrito con cubos, trapos y productos de limpieza, tratando de no hacer ruido, pero las ruedas chirriaban desagradablemente en las curvas de todos modos. Era inusual e incluso espeluznante estar en un espacio tan grande sola, cuando ya era de noche fuera y no había un alma alrededor. Comenzó por el primer piso, donde se encontraban las salas de reuniones y la zona de recepción con el alto mostrador de la administradora. Los suelos aquí eran de mármol claro, y cada mota de polvo, cada huella de zapato saltaba a la vista. Valentina limpiaba metódicamente las superficies con un trapo suave, lavaba los suelos con un producto especial que olía agradablemente a limón, vaciaba las papeleras. El trabajo no requería reflexiones especiales, solo movimientos monótonos y precisos, y los pensamientos fluían por sí solos, llenando el silencio. Pensaba en su nieto Arturo, que pronto cumpliría 4 años. En su hija Elena, que criaba a su hijo sola después del divorcio con ese inútil de Vicente, que se había escapado con otra y ni siquiera pagaba la manutención. En que sería bueno ahorrar para un refrigerador nuevo para el otoño, el viejo ya estaba completamente averiado, el congelador había dejado de funcionar, y el técnico dijo que era más fácil comprar uno nuevo que reparar este. El segundo piso fue más rápido, un espacio abierto, filas de escritorios de los gerentes del departamento de ventas, una pequeña cocina con cafetera y microondas. Valentina notó que los empleados habían dejado un orden relativo, casi todas las tazas estaban lavadas y en el escurridor, apenas había migas en las mesas, las papeleras no estaban llenas. Buena gente trabaja aquí, al parecer, respetan el trabajo ajeno. Limpió las mesas, barrió el suelo, lo lavó, limpió la cocina. Todo le llevó un poco menos de 1 hora. En el tercer piso se encontraban las oficinas de la dirección. Aquí ya se sentía una atmósfera completamente diferente, puertas pesadas de madera oscura con manijas de latón, alfombras gruesas que amortiguaban el sonido de los pasos, cuadros en las paredes. Valentina recorrió el pasillo mirando las placas en las puertas. Se asomó a la oficina del director financiero, vacía, la luz no estaba encendida, se podía limpiar. Luego en la habitación de la contadora principal, tampoco había nadie, solo un ligero olor a café y perfume. Limpió ambas oficinas cuidadosamente, sin prisa, revisando cada rincón. Gradualmente se acercaba a la oficina más alejada al final del pasillo, la del director general, Andrés Laurel. La placa en la puerta decía lacónicamente, sin palabras innecesarias, A. Laurel. Director general. Valentina abrió con cuidado la pesada puerta, se asomó, la luz no estaba encendida, así que el director se había ido a casa hace tiempo. Entró, buscó el interruptor en la pared y encendió la lámpara de escritorio para no encender la luz superior brillante. La oficina era austera pero costosa, amueblada con buen gusto. Un escritorio macizo de madera oscura, sillones de cuero para los visitantes, una cómoda silla de director, estanterías a lo largo de 2 paredes, llenas de literatura de negocios y carpetas con documentos. En el escritorio había una pila ordenada de carpetas con notas adhesivas de colores, un portátil cerrado, un organizador con bolígrafos, una pequeña fotografía en un marco plateado. Valentina no pudo evitar mirar más de cerca, en la foto había un hombre de mediana edad, de aspecto agradable, con ligeras canas en las sienes, abrazando a una mujer atractiva de aproximadamente la misma edad. Junto a ellos había 2 jóvenes, un chico y una chica, ambos sonriendo. Una familia, pensó Valentina con ligera tristeza. Rostros felices, unidos, probablemente. Qué bien cuando es así. Se puso a limpiar. Cuidadosamente quitó el polvo de los estantes sin tocar los documentos ni los libros, aspiró la alfombra gruesa, limpió el alféizar de la ventana, lavó el suelo junto a la ventana y cerca de la puerta. Trabajó minuciosamente, tratando de no tocar nada en el escritorio, rodeándolo. Cuando terminó unos 20 minutos después, Valentina apagó la lámpara, echó un vistazo más a la oficina, verificando que no hubiera olvidado nada, y salió al pasillo, cerrando suavemente la pesada puerta tras de sí. Solo quedaba sacar la basura a los contenedores del primer piso y guardar el carrito con el inventario en el cuarto de limpieza.
Valentina ya estaba calculando mentalmente a qué hora llegaría a casa, cuando de repente escuchó un sonido. Bajo, pero completamente claro en el silencio nocturno, el clic de una puerta que se abría en algún lugar abajo, luego pasos suaves. Se quedó inmóvil, escuchando. Alguien había entrado en la oficina. El corazón comenzó a latir más rápido, le habían dicho que después de las 8 de la tarde no había nadie aquí, todos se iban, solo quedaba el guardia abajo. Quizás era él haciendo una ronda, comprobando que todo estuviera en orden, pero los pasos eran ligeros, claramente femeninos, seguros. Los tacones resonaban en el suelo. Y esos pasos se dirigían precisamente aquí, al tercer piso, a las oficinas de la dirección. Valentina pensó rápidamente, si la veían aquí ahora, comenzarían las preguntas, las aclaraciones. Y la instrucción había sido muy clara, ser invisible, no dejarse ver, no crear situaciones incómodas. Miró alrededor y notó la puerta del cuarto de limpieza a varios metros de ella, justo entre la oficina del director y la escalera. Rápidamente, tratando de no hacer ruido, llevó el carrito allí y se deslizó dentro del pequeño cuarto que olía a productos de limpieza y donde se guardaban fregonas y cubos. Dejó la puerta entreabierta, solo una rendija estrecha, para ver cuándo podría salir. Desde su improvisado escondite, Valentina veía parte del pasillo y la puerta de la oficina del director. Unos segundos después apareció en su campo de visión una mujer, y Valentina la reconoció de inmediato. Durante el día, cuando vino a firmar el contrato, la vio en la recepción. Era la secretaria del director, Julia Carmona. Alta, esbelta, con largo cabello oscuro recogido en una cola lisa. Vestía un traje pantalón austero de color gris y una blusa blanca, zapatos de tacón alto. Se movía con seguridad, sin el menor signo de incomodidad, como si tuviera pleno e incondicional derecho a estar aquí a las 11:20 de la noche. Julia se acercó a la puerta de la oficina del director, sacó de su bolso un manojo de llaves, abrió la puerta y entró sin mirar atrás. Valentina oyó cómo encendía la luz, primero la principal, brillante, luego, aparentemente, cambió de opinión y dejó solo la lámpara de escritorio. Luego se oyó el sonido de cajones del escritorio abriéndose, el susurro de papeles, algún movimiento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Acaso había olvidado algún documento importante y había vuelto por él? Pero entonces, ¿por qué rebuscar en el escritorio del director y no tomar algo de su propio lugar de trabajo? Pasaron unos 10 minutos, tal vez 15. Valentina estaba de pie en la oscuridad del cuarto de limpieza, sin atreverse a moverse, casi sin respirar. La pierna derecha comenzó a entumecerse por la postura incómoda, la espalda le dolía, pero no podía moverse, cualquier sonido, cualquier movimiento podía revelar su presencia. Y era imposible explicar qué hacía allí, escondida en el cuarto de limpieza. Finalmente la puerta de la oficina se abrió, y Julia salió al pasillo. Llevaba en las manos una carpeta delgada con documentos, pero Valentina estaba demasiado lejos y no podía distinguir qué había exactamente allí. La secretaria cerró cuidadosamente la puerta con llave, probó la manija, se aseguró de que todo estuviera cerrado. Dio unos pasos por el pasillo en dirección a la escalera y de repente se detuvo. Sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta. Sí, soy yo, pronunció Julia en voz baja, pero en el silencio nocturno absoluto cada palabra se oía claramente, como si estuviera hablando justo al lado. Lo he hecho todo. Me prometió que mañana lo destruiría. Valentina sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda. ¿Destruir? ¿A quién? ¿De qué estaban hablando? ¿Quizás había oído mal? No me llame más a este número, continuó Julia, dirigiéndose lentamente hacia la escalera, su voz sonaba fría y dura. He cumplido mi parte. Ahora es su turno. Mañana espero la confirmación. Una pausa breve. Sin errores. Que parezca un accidente. No quiero ningún rastro que pueda llevar hasta mí. ¿Entendido? La voz se fue alejando, Julia bajaba por la escalera, continuando la conversación, pero ya no se podían distinguir las palabras. Valentina oyó como un piso abajo se cerró una puerta, luego se apagaron los pasos,
y todo quedó en silencio. La oficina volvió a sumirse en el silencio. Valentina permaneció inmóvil en su escondite varios minutos más, tratando de comprender lo que había oído, poner en orden sus pensamientos. Quizás estaban hablando de algunos documentos, contratos, de la destrucción de papeles comprometedores para la empresa, pero la entonación de Julia no dejaba ninguna duda. En su voz sonaba una determinación fría, calculada, casi regodeo, anticipación de algo. Definitivamente no era una conversación sobre documentos o papeles de negocios. Era algo terrible, peligroso. Valentina abrió con cuidado la puerta del cuarto de limpieza, se asomó al pasillo. Vacío. Silencio. Salió, miró la puerta cerrada de la oficina del director, todo en su lugar, ningún rastro de intrusión, todo parecía como si nadie hubiera estado allí. Como si todo se lo hubiera imaginado. Terminó la limpieza en automático, ejecutando mecánicamente las acciones restantes, pensando en algo completamente diferente. Sacó la basura a los contenedores, guardó el inventario y el carrito en el cuarto de limpieza. Se cambió de nuevo a su ropa, colgó el uniforme en el gancho. El guardia de la salida le hizo un gesto somnoliento tan indiferentemente como a la entrada, sin siquiera levantar la vista del teléfono. En la calle, Valentina se detuvo en la entrada del edificio, respiró profundamente el aire fresco de la noche. La ciudad dormía, raros coches pasaban por la amplia avenida, las farolas brillaban con luz amarilla iluminando las aceras vacías. Caminó hacia la parada a paso rápido y trataba de convencerse de que todo esto era una tontería, una coincidencia absurda, que había visto demasiadas series de detectives y ahora veía crimen en todo. Pero las palabras no salían de su cabeza. Se repetían, sonaban una y otra vez. Mañana destruirlo. Que parezca un accidente. En casa, en su pequeño apartamento de una habitación, Valentina no pudo dormir durante mucho tiempo. Estaba acostada en la oscuridad en el sofá y miraba al techo, escuchando cómo hacían tic-tac el viejo reloj de pared. Afuera ocasionalmente pasaban coches. ¿Y si realmente estaban hablando de un asesinato? ¿Y si alguien está realmente en peligro mortal? ¿Pero quién? ¿Este director? Y lo más importante, ¿qué podía hacer ella, una simple limpiadora? ¿Quién la escucharía? Hacia la mañana, cuando comenzó a clarear fuera de la ventana, Valentina tomó una decisión. Observaría. Por ahora simplemente observar, escuchar, recopilar información. Quizás se pudiera averiguar algo más, entender de qué estaban hablando. Quizás todo se aclararía por sí solo y resultaría que se había alarmado sin razón. Pero en lo más profundo, en el fondo de su alma, Valentina ya entendía, las palabras escuchadas por casualidad habían cambiado su vida. Se había convertido en testigo involuntario de algo terrible y peligroso. Y ahora callar era equivalente a complicidad en un crimen. Valentina esperó la noche siguiente con una ansiedad que no la soltó en todo el día. Intentaba ocuparse de las tareas domésticas, jugaba con su nieto, preparaba el almuerzo, pero los pensamientos volvían constantemente a la conversación escuchada. Mañana destruirlo. Hoy ya era ese mañana. Algo debía suceder. ¿O ya había sucedido? Al llegar al trabajo, Valentina se cambió y salió al vestíbulo. En el mostrador de seguridad había dos hombres con uniformes del servicio de limpieza, sus nuevos colegas con los que aún no estaba familiarizada. Uno, mayor, de unos 50 años, con barba gris, estaba junto a una ventana abierta. El segundo, más joven, hojeaba algo en el teléfono. ¿Eres la nueva? Se dirigió a ella el mayor. Valentina, ¿verdad? Yo soy Sergio, y este es Antonio. Nosotros trabajamos el turno de día, tú el nocturno. Hola, asintió Valentina, decidiendo que ahora era el mejor momento para hacer hablar a los colegas. ¿Y qué? ¿Trabaja mucha gente en la oficina? Sí, unas 80 personas, probablemente. Buena empresa, pagan puntualmente. El jefe es un buen tipo, Laurel, no presiona, no grita. Aunque ahora está pasando por una mala racha. ¿Cómo es eso?
Preguntó con cautela Valentina, tratando de que su voz sonara simplemente, sin interés especial. Sí, su esposa se enteró de que él tenía una aventura. Antonio apartó la vista del teléfono. Su secretaria, esa Julia. Guapa, pero maliciosa. Bueno, ya sabes, jefe y subordinada, el clásico. Y ahora la esposa amenaza con el divorcio, escándalos, los hijos están sufriendo. Toda la oficina susurra sobre eso. Valentina sintió como su corazón dio un vuelco. Así que la conversación escuchada estaba relacionada con esto. La secretaria era la amante del director. La esposa se enteró. Divorcio. ¿Y Julia? Julia planea vengarse. ¿Y cómo está él? Preguntó, tratando de obtener más información. ¿El director? Dicen que eligió a su familia. Se encogió de hombros Sergio. Rompió con Julia. Hizo lo correcto. Después de todo, la familia es más importante. Los hijos ya son mayores, la hija y el hijo estudian. ¿Para qué romper todo por una mujer? ¿Y la secretaria? ¿No renunció? No, trabaja. Antonio sonrió con sorna. Anda por ahí toda tranquila, como si nada. Pero todos ven que está furiosa. En sus ojos hay puro odio. Yo en el lugar del jefe me desharía de alguien así. Bueno, tengo que irme. Valentina tomó el carrito. Hasta luego. Subió a su piso, pero no podía concentrarse. El cuadro que se formaba era aterrador. Julia Carmona era la amante del director. Cuando la esposa se enteró y exigió el divorcio, Laurel eligió a su familia. Rompió la relación con la secretaria. Y ella decidió vengarse. Vengarse terriblemente. Destruirlo. Matar. Fingir un accidente. Valentina limpiaba el polvo en las oficinas y pensaba, ¿qué hacer? ¿Ir al director? Pero ¿cómo explicar que había estado escuchando? Se detuvo junto a una ventana en el pasillo del tercer piso y miró hacia abajo. En el patio del edificio de oficinas había coches de empleados aparcados. Un coche caro negro, estaba aparcado más cerca de la entrada. El del servicio del director, probablemente. Valentina recordó las palabras de Julia, que parezca un accidente. Le vino a la mente una idea horrible, ¿y si estaban hablando de los frenos del coche? Se apartó de la ventana, sintiendo cómo se le helaban las manos. Si tenía razón, el director estaba en peligro mortal. Cada día, al sentarse al volante, arriesgaba su vida. Y la única persona que sabía de la amenaza era ella, una limpiadora a quien nadie escucharía. Al día siguiente, Valentina no resistió y decidió averiguar más sobre la familia del director. Entró en un pequeño café cerca del centro de oficinas donde almorzaban los empleados de la empresa. Se tomó un té, se sentó junto a la ventana y escuchaba las conversaciones en las mesas vecinas. Arrin vino ayer, decía una mujer a su colega. La vi en la recepción. Tan pálida, ojos rojos. Había estado llorando, probablemente. ¿Es la esposa del director? Aclaró la segunda. Ella misma. Hermosa mujer, bien cuidada. Me da pena. 20 años casada, crió a los hijos, llevó la casa, y él así. Liándose con la secretaria. Aunque dicen que él mismo confesó todo, pidió perdón. Quiere salvar la familia. ¿Y Julia? ¿Ella cómo se comporta? Sí, anda por ahí, trabaja. Hasta sonríe. Pero yo en el lugar de Laurel la despediría. Es incómodo cuando la ex amante está al lado. Él probablemente tiene miedo del escándalo. Ella puede contarlo todo, contarle a la esposa los detalles. La esposa ya lo sabe todo. ¿Qué más da ya? Valentina terminó el té y salió a la calle. Así que la esposa Irene estaba al tanto de la infidelidad. Intentó venir, hablar con su marido. Está sufriendo. Y Julia todavía trabaja en la empresa, sigue viendo al director todos los días. ¿Qué tortura debe ser para los tres? Por la tarde, al llegar al turno, Valentina oyó un fragmento de conversación entre dos guardias. Laurel se quedará hasta tarde hoy, decía uno.
Dijo que se iría como a las 11. Negociaciones por videoconferencia con socios de otra zona horaria. Otra vez se irá a casa de noche, suspiró el segundo. Debe estar cansado. Y encima estos problemas familiares. Valentina se quedó paralizada. Las 11 de la noche. Pasó junto a los guardias, tratando de parecer desinteresada, pero por dentro todo se le apretó de miedo. Alrededor de las 10 de la noche estaba limpiando el segundo piso cuando oyó pasos en la escalera. Se dio la vuelta, Julia Carmona bajaba. Vestida con un abrigo ligero, con un bolso al hombro. Pasó junto a Valentina sin siquiera mirarla y se dirigió a la salida. Invisible, recordó Valentina las palabras del instructor. Realmente era invisible para toda esta gente. Julia salió del edificio y Valentina corrió a la ventana. La secretaria caminaba por el estacionamiento hacia su coche, un pequeño automóvil rojo. Se sentó, arrancó el motor, se fue. Valentina miró el reloj, las 10 de la noche. El director todavía estaba trabajando. Julia se había ido. No pasó nada. Quizás realmente se lo había inventado todo. Quizás esa conversación se refería a algo completamente diferente, pero la ansiedad no la soltaba. Valentina volvió a su trabajo, pero constantemente escuchaba los sonidos en el edificio. A las 11 menos 20 oyó como en el tercer piso se abría la puerta de la oficina del director. Pasos pesados, voz masculina, Laurel se despedía de alguien por teléfono. Sí, ya voy, Irene. 40 minutos y estaré en casa. Sí, recuerdo lo de la leche. La compraré. Un beso. Bajó por la escalera. Valentina se asomó de la oficina que estaba limpiando y lo vio fugazmente, un hombre de unos 47 años, con un traje formal. Pasó hacia la salida, se despidió del guardia y salió. Valentina corrió a la ventana. Vio cómo Laurel cruzaba el estacionamiento, se acercaba al coche negro, abría la puerta, se sentaba al volante. Arrancó el motor. El coche se puso en marcha, salió del patio, giró en la avenida y desapareció de la vista. Eso es. Se había ido. Y si algo andaba mal con el coche, en unos minutos podría suceder algo irreparable. Valentina sintió cómo le flaqueaban las piernas. Se sentó en el alféizar de la ventana, se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué podía hacer? Salir corriendo, gritar, no se suba al coche, quieren matarlo. La habrían tomado por loca. Estuvo sentada así unos 10 minutos, luego se levantó y continuó trabajando. Las manos le temblaban, los pensamientos se confundían. Lavaba el suelo mecánicamente, sin entender qué estaba haciendo. Alrededor de medianoche entró en la oficina un hombre con traje oscuro, de unos 40 años. Valentina lo había visto antes, el jefe del servicio de seguridad, parecía que se llamaba Gorris. Hablaba de algo con el guardia, luego subió al tercer piso. Valentina estaba limpiando en el pasillo cuando él pasó. Disculpe, de repente la llamó. ¿Usted es la limpiadora nocturna? Sí, Valentina se dio la vuelta. ¿Trabaja aquí sola? Sola. Entendido, Gorris asintió. Si nota algo inusual, personas desconocidas, oficinas abiertas, cualquier cosa, llame inmediatamente a seguridad. ¿De acuerdo? De acuerdo, ella asintió, sintiendo como su corazón latía enloquecidamente. Gorris se fue, y Valentina se quedó sola con sus pensamientos. Quizás en la empresa ya sospechaban algo. Quizás el servicio de seguridad fue advertido de una posible amenaza. Terminó el turno a las 3 de la madrugada, se cambió y salió a la calle. La ciudad dormía. Valentina caminaba hacia la parada y rezaba para sus adentros para que el director estuviera bien. Para que llegara a casa sano y salvo. Para que sus temores fueran infundados. En casa no pudo dormir de nuevo. Daba vueltas, se levantaba, bebía agua, volvía a acostarse. En su cabeza daban vueltas fragmentos de conversaciones, rostros de personas, las palabras de Julia, mañana destruirlo. Por la mañana Valentina encendió el televisor, cambiando de canal en busca de noticias.
Temía oír un informe sobre un accidente de tráfico, sobre un empresario muerto. Pero no había nada de eso. Noticias ordinarias, política, economía, pronóstico del tiempo. Así que el director estaba bien. Estaba vivo. Quizás realmente se lo había inventado todo. Pero por la tarde, preparándose para el trabajo, Valentina oyó de su vecina del edificio una historia extraña. ¿Te imaginas, Valentina? Contaba Zenaida, una mujer mayor del tercer piso. Mi sobrina trabaja en un taller mecánico. Dice que ayer trajeron un coche caro para diagnóstico. Y allí el sistema de frenos estaba casi en estado inservible. El dueño ni siquiera lo sabía. Menos mal que lo revisaron a tiempo. Podría haber muerto. ¿Y qué? ¿Lo arreglaron? Valentina sintió cómo se le helaba la espalda. Sí, claro. Salió una reparación cara. Pero la vida es más valiosa. El hombre estaba pálido cuando se lo dijeron. Entendió que estuvo a un pelo de la muerte. Valentina bajó y salió a la calle, sintiendo una mezcla de alivio y horror. ¿Coincidencia? ¿O ese era el coche de Laurel? ¿Quizás alguien ya revisó su automóvil? ¿Quizás el servicio de seguridad descubrió la falla? Por la tarde en la oficina todo estaba tranquilo, como siempre. Valentina trabajaba, pero constantemente miraba alrededor, escuchaba. Tenía miedo de volver a oír la conversación de Julia, miedo de nuevas amenazas. Alrededor de las 9 de la noche entró en la oficina una mujer. Valentina la reconoció por la fotografía en el escritorio del director, Arrin Laurel, la esposa. Elegante, con un corte de pelo corto, con un vestido formal. Pasó a la oficina de su marido, tocó la puerta y entró. Valentina trabajaba cerca, en la oficina vecina, e inevitablemente oía fragmentos de la conversación. Andrés, no puedo seguir así, la voz de Irene sonaba cansada. Los niños preguntan qué está pasando. Ana llora todas las noches. Miguel está furioso, dice que nos traicionaste. Lo sé, Irene. Lo entiendo todo, respondió Laurel con voz apagada. Cometí un error. Enorme. Pero lo arreglaré todo. Lo juro, lo arreglaré. ¿Cómo arreglarás lo que ya está hecho? En la voz de la mujer irrumpió el dolor. 20 años, Andrés. 20 años te creí. ¿Y tú? Rompí con ella todas las relaciones. Definitivamente. Elijo a ti, a la familia, a los niños. ¿Y ella? ¿Esta tu Julia? Trabaja a 2 pasos de ti. Te ve todos los días. ¿Crees que esto es normal? No puedo simplemente despedirla. Necesito motivos. ¿Motivos? Irene se rió amargamente. Era tu amante. ¿No es suficiente? Eso no es motivo para despido. Trabaja impecablemente. Esto es personal. La conversación continuó unos 10 minutos más, luego Irene salió. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Pasó junto a Valentina sin notarla y se dirigió a la salida. Valentina volvió al trabajo con un sentimiento pesado. La familia se estaba desmoronando. Los hijos sufrían. Ana, la hija estudiante, lloraba por las noches. Miguel, el hijo, estaba furioso con su padre. Irene intentaba salvar el matrimonio, pero no sabía cómo perdonar la traición. Y Andrés Laurel estaba dividido entre la culpa y el deseo de arreglarlo todo. Y en algún lugar cerca, en esta misma oficina, andaba una mujer que quería su muerte. Que posiblemente ya había intentado asesinarlo. Que no se detendría. Valentina entendió, ya no podía seguir callando. Había que hacer algo. ¿Pero qué? ¿A quién acudir? ¿Cómo demostrar sus palabras? Terminó la limpieza, se cambió y salió a la calle. Caminaba hacia la parada y pensaba, pensaba. Y en su cabeza sonaba la voz de Irene, Ana llora todas las noches. Si Laurel moría, los hijos se quedarían sin padre. La esposa, viuda. La familia se destruiría definitivamente. Valentina se detuvo en medio de la acera. No.
No podía permitir esto. Aunque fuera una simple limpiadora. Aunque no tuviera educación, contactos, influencia. Pero sabía la verdad. Y esta verdad podía salvar una vida. Debía hablar con el director. Personalmente. Y contarle todo lo que sabía. Aunque no le creyera. Aunque pensara que estaba loca. Pero su conciencia estaría limpia, hizo todo lo que pudo. La decisión estaba tomada. Mañana por la tarde, cuando Laurel estuviera en la oficina, pediría una conversación. Y contaría la verdad. Por terrible que fuera. Todo el día siguiente Valentina lo pasó en angustiosa espera. Intentaba ocuparse de las tareas habituales, fue a la tienda, preparó sopa, planchó la ropa, le leyó a su nieto un libro sobre dinosaurios. Arturo miraba entusiasmado las ilustraciones y hacía preguntas interminables, y ella respondía mecánicamente, pensando en algo completamente diferente. ¿Cómo empezar la conversación con el director? ¿Qué decir? ¿Cómo explicar que había estado escuchando, escondiéndose, pero que no quería nada malo? Su hija Elena notó su estado durante la cena. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó, sirviendo té. ¿Pasó algo? No, todo está bien. Valentina intentó sonreír. Solo estoy cansada. Todavía no me acostumbro a trabajar de noche. ¿Quizás deberías dejar este trabajo? Se preocupó Elena. Encontraremos algo más. No puedo verte así sufriendo. No estoy sufriendo, Elena. El trabajo es bueno, tranquilo. Solo necesito acostumbrarme. Le acarició la mano a su hija. No te preocupes. Pero ella misma estaba cada vez más preocupada. Para la tarde las manos se le habían puesto frías, en el estómago apareció un nudo desagradable. Valentina se preparaba para ir al trabajo. Llegó a la oficina temprano, se cambió e inmediatamente subió al tercer piso. Dao Guardia supo que el director estaba hoy en su lugar y probablemente se quedaría hasta tarde. Documentos importantes había que preparar para la reunión de mañana. Valentina asintió y se puso a trabajar, pero los pensamientos eran solo sobre una cosa, como esperar el momento adecuado y no acobardarse. Alrededor de las 8:30 limpiaba el pasillo cerca de la oficina del director. Laurel estaba trabajando. Valentina se detuvo, reunió toda su voluntad. Ahora o nunca. Se acercó a la puerta y tocó suavemente. Desde dentro llegó. Sí, adelante. Valentina abrió la puerta y cruzó el umbral. András Laurel estaba sentado en el escritorio, inclinado sobre el portátil, con una expresión cansada y concentrada en el rostro. Al ver a la limpiadora, levantó las cejas sorprendido. Sí. ¿Necesita algo? Señor Laurel, disculpe que lo interrumpa. Valentina tragó el nudo en la garganta. ¿Puedo hablar con usted? Es importante. ¿Ahora? Miró el reloj. Tengo mucho trabajo. ¿Puede esperar hasta mañana? No, negó con la cabeza, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. No puede esperar. Por favor. Laurel la miró atentamente, notó cómo estaba nerviosa, y su rostro se puso serio. Está bien. Cierre la puerta y tome asiento, señaló el sillón para visitantes. Valentina cerró la puerta, pasó al sillón y se sentó en el borde, manteniendo la espalda recta. Apretó las manos en el regazo para detener el temblor. La escucho. Laurel se quitó las gafas. Me llamo Valentina Castillo, soy limpiadora nocturna, comenzó, tratando de hablar con calma y tranquilidad. Hace 3 días, en mi primer turno, accidentalmente fui testigo de una conversación que me asustó mucho. ¿Qué conversación? Laurel frunció el ceño. Estaba terminando la limpieza aquí, en el tercer piso. Eran alrededor de las 11:20 de la noche. Pensé que no había nadie en la oficina excepto yo y el guardia. Pero de repente oí que alguien entraba. Me asusté de que me vieran, me habían dicho que debía ser invisible, no aparecer ante los ojos. Y me escondí en el cuarto de limpieza. Laurel escuchaba en silencio, su rostro permanecía impenetrable. De la oficina salió su secretaria, Julia Carmona, continuó Valentina, mirándolo directamente a los ojos. Cerró con llave la puerta de su oficina y llamó a alguien por teléfono.
Y oí lo que dijo. Textualmente. Dijo, lo he hecho todo. Me prometió que mañana lo destruiría. Y luego añadió, sin errores. Que parezca un accidente. No quiero ningún rastro que pueda llevar hasta mí. Reinó el silencio. Laurel miraba a Valentina con una mirada larga y escrutadora. Ella no apartó la vista, aunque por dentro todo se le apretó de miedo. Ahora él diría que se lo estaba inventando, que era un delirio, que estaba despedida. ¿Está segura de lo que oyó? Pronunció finalmente lentamente, eligiendo cuidadosamente las palabras. Absolutamente segura, respondió Valentina con firmeza. Pasé varios días sin poder decidirme a contárselo. Tenía miedo de que no me creyera, de que pensara que me lo estaba inventando. Pero luego me enteré por mis colegas de que usted tuvo una relación con Julia Carmona. Que su esposa se enteró. Que usted rompió esa relación y eligió a su familia. Y todo encajó. Ella quiere vengarse. Quiere matarlo. Son acusaciones muy serias. Laurel se levantó del escritorio y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Valentina. ¿Entiende lo que está diciendo? Entiendo. Y precisamente por eso estoy aquí. No quiero que le pase algo. Tiene familia, hijos. Su hija llora por las noches, oí cómo su esposa hablaba de eso. Si usted muere, se quedarán solos. Laurel se dio la vuelta bruscamente. ¿Oyó la conversación con mi esposa? No fue a propósito, se apresuró a explicar Valentina, sintiendo que se ruborizaba. Estaba limpiando la oficina vecina. La puerta estaba abierta. No escuché intencionalmente, simplemente. Simplemente no pude evitar oírlo. Perdón. Él volvió al escritorio, se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Unos segundos permaneció inmóvil, luego levantó la cabeza. Valentina, valoro su valentía. El hecho de que se decidiera a venir a mí y contarme esto habla de su carácter. Pero debe entender mi posición. No puedo simplemente creer en tal acusación. Julia lleva 3 años trabajando en la empresa. Es una profesional. Sí, entre nosotros hubo relaciones personales que terminaron. Sí, ella estaba disgustada con mi decisión. Pero del disgusto al planeamiento de un asesinato hay una distancia enorme. Entiendo, asintió Valentina, pero oí lo que oí. Y no puedo callar cuando se trata de la vida de una persona. Aunque no me crea, le pido que sea cauteloso. Revise su coche. Contrate seguridad. Lo que sea, solo no ignore esta advertencia. Laurel la miró largamente, luego tomó el teléfono y marcó un número. Pablo, ¿todavía estás en la ciudad? ¿Puedes venir urgentemente a la oficina? Sí, ahora mismo. Necesito hablar. Es importante. Colgó y miró a Valentina. He llamado al jefe del servicio de seguridad, Pablo Gorris. Le repetirá todo lo que me contó a mí. Textualmente. Sin ocultar nada. Y él decidirá qué hacer después. ¿De acuerdo? Sí, Valentina sintió alivio. Por supuesto. Esperaron en silencio. Valentina estaba sentada en el sillón, sin saber dónde poner las manos. Laurel miraba por la ventana, tamborileando con los dedos en el escritorio. Era evidente que estaba tenso, preocupado, pero trataba de mantener la calma. Unos 15 minutos después tocaron la puerta y entró Pablo Gorris, ese mismo hombre con traje oscuro que recientemente le preguntó a Valentina sobre eventos inusuales en la oficina. Miró sorprendido a la limpiadora, luego al director. ¿Pasó algo? Siéntate, Pablo. Laurel señaló el segundo sillón. Escucha lo que contará Valentina. Y evalúa la situación profesionalmente. Gorris se sentó, sacó un bloc de notas y un bolígrafo. La escucho. Valentina repitió todo desde el principio. Sobre el primer turno nocturno, sobre cómo se escondió en el cuarto de limpieza, sobre Julia que salió de la oficina del director y hablaba por teléfono. Sobre las palabras exactas, lo he hecho todo. Me prometió que mañana lo destruiría. Sobre la frase del accidente y la ausencia de rastros.
Gorris anotaba sin interrumpir, a veces aclarando detalles, la hora exacta, el aspecto de Julia, si llevaba una carpeta en las manos, a dónde fue después de la conversación. ¿Está segura de que dijo específicamente lo destruiría y no lo destruiré? Preguntó cuando Valentina terminó. Quizás estaban hablando de destruir un documento, un archivo. No, Valentina negó con la cabeza. Oí claramente. Destruirlo. Y la entonación era tal. Furiosa. Fría. Definitivamente no era una conversación sobre papeles. Gorris miró a Laurel. Hay que revisar. No digo que sea una amenaza al 100%, pero ignorar tal información no podemos. Especialmente teniendo en cuenta las circunstancias personales. ¿Te refieres a mi relación con Julia? Laurel se frotó cansadamente el puente de la nariz. Sí, todo es correcto. Ella tiene un motivo. Después de la ruptura me amenazó. Dijo que me arrepentiría. Pensé que eran solo emociones, resentimiento. No lo tomé en serio. ¿Amenazó? Gorris se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo exactamente? Que destruiría mi vida. Que le contaría a mi esposa todos los detalles de nuestra relación. Que perdería todo, familia, reputación, negocio. Le dije que Irene ya lo sabía todo, que no tenía nada que perder. Entonces Julia se fue dando un portazo. Eso fue hace una semana. Desde entonces se comporta de manera destacadamente profesional. Cumple tranquilamente sus obligaciones, no hace escenas. Hasta pensé que se había resignado. Resignado o al acecho, Gorris cerró el bloc de notas. Propongo lo siguiente. Primero, a partir de mañana se cambia a un coche de servicio con conductor. Su automóvil personal lo envío a diagnóstico completo en un taller verificado. Segundo, establecemos vigilancia sobre Carmona. Profesional, oculta. Miramos con quién se reúne, a dónde va, con quién habla por teléfono. Tercero, revisamos sus operaciones financieras del último mes. Si le pagó a alguien por servicios, se reflejará en los extractos bancarios. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió Laurel. Actúa. Gorris se levantó, se acercó a Valentina y le entregó su tarjeta. Gracias por la información. Hizo lo correcto. Si nota algo más, cualquier detalle, comportamiento extraño de Carmona, personas sospechosas en la oficina, llámeme inmediatamente. El número de móvil está en la tarjeta. A cualquier hora del día. Está bien, Valentina tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Estaré atenta. Y otra cosa, Gorris la miró a los ojos. Ni una palabra de esta conversación a nadie. Especialmente a los colegas de limpieza, guardias. Cuanta menos gente sepa, mejor. ¿Entendido? Entendido, asintió ella. Valentina salió de la oficina. En el pasillo se detuvo, exhaló con alivio. Había hablado. La escucharon. Le creyeron. Ahora profesionales se encargarían de este asunto. Volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. Los pensamientos saltaban. Limpiaba el mismo estante 3 veces, olvidaba en qué oficina ya había limpiado y en cuál no. Finalmente se obligó a controlarse, recorrió metódicamente todas las habitaciones, terminó la limpieza y bajó a cambiarse. En la salida la esperaba Gorris. Valentina, un momento, la llevó aparte del guardia. Mañana por la mañana llevarán el coche de Laurel a diagnóstico. Si realmente encuentran interferencia, le haré saber. Y mientras tanto trabaje como siempre. No cambie el comportamiento, no atraiga la atención. Si Carmona vuelve a aparecer en la oficina fuera de horario, infórmeme inmediatamente. No intente seguirla usted misma, no haga heroicidades. Solo llame. Claro, claro, asintió Valentina. En casa se desplomó en el sofá y durmió hasta el mediodía. Despertó por una llamada telefónica. Número desconocido. Sí. Respondió soñolienta. Valentina, soy Pablo Gorris. En la voz del hombre sonaba tensión pero con un matiz de satisfacción. Revisaron el coche. Tenía razón.
El sistema de frenos está dañado. Y no es desgaste, sino interferencia deliberada. Las mangueras de freno están cortadas de manera que la falla ocurriera no inmediatamente, sino después de varios viajes. Laurel ha estado conduciendo este coche los últimos 3 días. Podría haber muerto en cualquier momento. Le salvó la vida. Valentina no pudo pronunciar palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora reforzamos la vigilancia, continuó Gorris. Necesitamos encontrar a quienes ejecutaron el trabajo. Y llegar al cliente. Carmona es inteligente, no habría cortado los frenos ella misma. Contrató a alguien. Un intermediario, un ejecutor. Nuestra tarea es atraparlos a todos. Con pruebas. Para que el caso llegue a juicio. ¿Está lista para dar testimonio si es necesario? Sí, Valentina se secó las lágrimas. Estoy lista. Bien. Entonces espere mi llamada. Y tenga cuidado. Si Carmona se entera de que el plan fracasó, puede sospechar que alguien la delató. Cuídese. Valentina colgó y se cubrió el rostro con las manos. Así que no era paranoia. No eran fantasías. Un intento real de asesinato. Julia Carmona realmente quería la muerte de Laurel. Y si Valentina hubiera callado, el director estaría muerto ahora. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el patio pacífico donde jugaban niños, paseaban madres con carritos. Vida ordinaria. Y en algún lugar cerca, en esta misma ciudad, una mujer planificaba un asesinato. Y otras personas, sicarios, ejecutaban su encargo. Valentina recordó el rostro de Andrés Laurel, cansado y tenso. Recordó la fotografía en su escritorio, una familia feliz. La esposa Irene, que intentaba salvar el matrimonio. La hija Ana, que lloraba por las noches. El hijo Miguel, que estaba furioso con su padre pero aún así lo amaba. Podrían haberlo perdido. Para siempre. Y ni siquiera conocer la verdad, habrían pensado que fue un accidente, una tragedia fatal. Pero ahora tenían una oportunidad. Una oportunidad de salvación, de justicia, de continuar viviendo. Y esa oportunidad se la dio una simple limpiadora que no tuvo miedo de decir la verdad. Los días siguientes Valentina vivió en tensión constante. Cada tarde, llegando al trabajo, esperaba ver algo inusual, oír alguna noticia. Gorris no llamaba, y eso asustaba más que todo. ¿Significaba que la vigilancia no había dado resultado? O, al contrario, la operación iba a toda marcha y el servicio de seguridad simplemente no tenía tiempo para informar a una limpiadora? Julia Carmona aparecía en la oficina cada día, como si nada. Valentina la vio varias veces desde lejos, la secretaria andaba tranquila, serena, profesional. Una máscara perfecta. Si por dentro hervía la furia y la decepción de que el plan no funcionó, externamente no se manifestaba en absoluto. Andrés Laurel ahora aparecía en la oficina en un coche de servicio con conductor. Valentina veía cómo el sedán negro lo traía por las mañanas y se lo llevaba por las tardes. El automóvil personal del director había desaparecido del estacionamiento, aparentemente todavía estaba en el taller o fue confiscado como evidencia material. El viernes por la noche, cuando Valentina limpiaba el segundo piso, se le acercó uno de los guardias. Castillo, Gorris te pide. Sube al tercero, está esperando en la sala de reuniones. El corazón dio un vuelco. Valentina subió por la escalera. La sala de reuniones estaba al final del pasillo, la puerta estaba entreabierta. Tocó y entró. Pablo Gorris estaba sentado en la mesa larga con un portátil frente a él. Al lado había algunas fotografías y documentos impresos. Al ver a Valentina, asintió hacia la silla de enfrente. Siéntese. Hay noticias. Valentina se sentó, juntando las manos en el regazo, y se preparó para escuchar. Establecimos vigilancia las 24 horas sobre Carmona, comenzó Gorris, abriendo una carpeta con fotografías. Brigada profesional, 3 personas por turnos. Registramos todos sus movimientos, contactos, llamadas telefónicas. Y algo ya hay.
Puso sobre la mesa varias fotos. En ellas Julia se reunía con un hombre de mediana edad en un café. Conversaban, bebían café. En otra fotografía, la misma pareja en el estacionamiento cerca de un centro comercial. Julia le entregaba al hombre un sobre. Conozcan, Gorris golpeó con el dedo la fotografía. Denis Collado, 35 años. Formalmente, gerente de ventas en una pequeña empresa que comercia con repuestos de automóviles. Informalmente, intermediario en diversos asuntos turbios. No es una autoridad criminal, pero una persona que conoce a la gente necesaria y puede organizar cualquier cosa por dinero. Drogas, montajes, violencia física. Y, como resultó, trabajos técnicos con automóviles. ¿Él organizó el daño a los frenos? Preguntó Valentina. Él es el intermediario. Encontró al ejecutor, transmitió el encargo, recibió dinero de Carmona y pagó al ejecutor, quedándose con su comisión. Esquema clásico. Así el cliente no contacta directamente con el ejecutor, se minimizan los riesgos. Gorris sacó otra fotografía. En ella un chico joven de unos 30 años en un overol de trabajo junto a un garaje. Román Zamora, 29 años. Mecánico. Trabaja en un taller privado en las afueras de la ciudad. Tiene antecedentes por robo, cumplió condena hace 2 años. Necesitaba dinero, aceptó el trabajo. Fue precisamente él quien cortó las mangueras de freno del coche de Laurel. ¿Y qué ahora? Valentina miraba las fotografías, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Los arrestarán? Los arrestarán, asintió Gorris. Pero necesitamos pruebas. No solo fotografías de reuniones, sino pruebas concretas. Esperamos que Carmona entregue a Collado la segunda parte del pago. Según nuestra información, solo pagó la mitad de la suma por adelantado. El resto debe entregarlo después de completar el trabajo. Pero el trabajo no está completado, Laurel está vivo. Por lo tanto, exigirá repetir el intento o devolver el dinero. En cualquier caso habrá una reunión, entrega de dinero. Y entonces los atraparemos a todos con las manos en la masa. ¿Y si no paga? ¿Si simplemente desaparece? No desaparecerá, Gorris sonrió con ironía. Gente como Collado no perdona engaños. Si Carmona intenta estafarlo, él mismo puede empezar a chantajearla. Eso no le conviene. Intentará negociar un nuevo intento o recuperar su dinero. Esperamos. Valentina asintió, pero en su alma había inquietud. Esperar significaba arriesgarse. ¿Y si Julia realmente intentaba organizar un nuevo atentado? ¿Y si esta vez no tenían suerte? No se preocupe, como leyendo sus pensamientos, dijo Gorris. Laurel está bajo protección. El coche de servicio se revisa cada mañana antes de la salida. El conductor es nuestro hombre, ex fuerzas especiales. En la casa del director hay alarma instalada con conexión directa al puesto de seguridad. Controlamos la situación. ¿Y su familia? ¿La esposa, los hijos? ¿Saben lo que está pasando? La esposa lo sabe. Gorris guardó las fotografías de vuelta en la carpeta. Laurel le contó todo. Irene está en shock, por supuesto, pero se mantiene. A los hijos todavía no les han dicho, no tiene sentido asustarlos. Les dirán cuando todo termine. Valentina se imaginó cómo debía ser para Irene ahora. Enterarse de la infidelidad del marido, luego descubrir que su amante quiere matarlo. ¡Qué pesadilla! Y aún así mantenerse, no mostrar a los hijos su miedo. Puede irse, Gorris cerró el portátil. Solo quería que estuviera al tanto. Y una vez más gracias por la vigilancia. Sin usted no habríamos sabido nada. Valentina salió de la sala de reuniones y volvió al trabajo. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. Se imaginaba como en algún lugar de la ciudad Denis Collado y Román Zamora esperaban su dinero. Como Julia Carmona planeaba el siguiente paso. Como el servicio de seguridad vigilaba a todos los participantes de este peligroso juego. El lunes por la mañana Valentina despertó por una llamada telefónica. Gorris. Su voz sonaba tensa,
pero con un matiz de satisfacción. Valentina, hoy por la tarde se decidirá todo. Carmona fijó una reunión con Collado. 7 de la tarde, el estacionamiento cerca del centro comercial El Atlántico. Entregará dinero y exigirá repetir el intento. Estaremos allí. Tan pronto como el dinero pase de mano en mano, los atraparemos a ambos. La policía ya está al tanto, todo está coordinado. A Zamora lo llevarán simultáneamente en su garaje. Para la tarde los tres estarán bajo arresto. Dios mío, solo pudo exhalar Valentina. Por la tarde salga al trabajo como siempre, continuó Gorris. Carmona está hoy en la oficina, pero después del almuerzo se irá supuestamente por asuntos personales. No la detendremos en la oficina, que vaya a la reunión. Laurel también trabajará hasta tarde. Cuando la operación termine, le llamaré. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Valentina. Buena suerte. Gracias. La necesitaremos. Todo el día se arrastró dolorosamente largo. Valentina intentaba distraerse con las tareas domésticas, pero constantemente miraba el reloj. 3 de la tarde. 4. 5. 6. En algún lugar allí, en el estacionamiento del centro comercial, se preparaba la operación de detención. La gente ocupaba posiciones. Julia Carmona iba a la reunión sin sospechar lo que la esperaba. A las 6:30 Valentina se preparó para el trabajo. Llegó a la oficina, se cambió, subió al tercer piso. Todo era como siempre. Tranquilo, vacío, solo en la oficina del director ardía la luz. Valentina se puso a limpiar, pero cada 5 minutos sacaba el teléfono y miraba la pantalla. Sin llamadas. Sin mensajes. Las 7. Las 7:10. Las 7:20. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Todo iba según el plan? A las 8:20 sonó el teléfono. Valentina lo agarró tan bruscamente que casi lo dejó caer. Sí. Los atrapamos, la voz de Gorris sonaba triunfante. A los 3. Carmona entregó a Collado un sobre con dinero, 500,000 pesetas. Dijo que era el pago por el segundo intento. Exigió actuar más rápido, esta semana. Collado aceptó. En ese momento los rodeamos. Carmona estaba en shock. Collado inmediatamente comenzó a confesar, entregó a Zamora. A Zamora lo llevaron en su garaje, encontraron las herramientas con las que cortó las mangueras de freno. Él también habló, confirmó que trabajó por encargo de Collado. La cadena está completa. Todos bajo arresto, el caso fue entregado al investigador. Mañana la apertura oficial del caso criminal por artículo de intento de asesinato. Valentina cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Gracias, susurró. Gracias. Gracias a usted, respondió calurosamente Gorris. Sin usted no habría habido nada. Laurel quiere verla. Está ahora en su oficina. Suba cuando pueda. Valentina se secó las lágrimas y fue a la oficina del director. Tocó. Oyó la invitación a entrar. Andrés Laurel estaba junto a la ventana. Al darse la vuelta, miró a Valentina con una mirada larga, luego se acercó lentamente y le tendió la mano. Valentina, no sé cómo agradecerle. Me salvó la vida. Literalmente. Ella estrechó su mano, sintiendo que de nuevo estaba a punto de llorar. Solo no podía callar. No podía permitir que le pasara algo. Gorris me contó todo. Laurel volvió al escritorio y se dejó caer en el sillón. Julia realmente quería mi muerte. Contrató gente, pagó dinero. Planeaba un segundo intento. Si usted no hubiera oído esa conversación, si no se hubiera decidido a contar, yo no estaría ahora frente a usted. Mi esposa habría quedado viuda. Los hijos sin padre, ¿cómo están? Preguntó en voz baja Valentina. ¿Su familia? Irene lloró cuando llamé y dije que todo había terminado. Lloró de alivio. A los niños les diremos mañana, cuando nos reunamos todos juntos. Será una conversación difícil, pero deben saber la verdad.
Y deben saber que hay personas que no permanecen indiferentes al sufrimiento ajeno. Abrió el cajón del escritorio, sacó un sobre y se lo tendió a Valentina. Esto es una bonificación. Por vigilancia y valentía. Entiendo que el dinero no puede pagar algo así, pero quiero al menos agradecerle de alguna manera. Valentina negó con la cabeza. No necesito dinero. Hice lo que debía hacer. Cualquier persona normal habría actuado igual. No cualquiera, objetó Laurel. Muchos habrían preferido no involucrarse. No arriesgar su trabajo, no mezclarse en problemas ajenos. Pero usted no tuvo miedo. Y estaré eternamente en deuda con usted. Valentina tomó el sobre. Y le propondré algo más. Tengo un puesto vacante de secretaria. Julia Carmona fue despedida desde hoy por causa justificada, naturalmente. Necesito una persona en quien pueda confiar. Una persona inteligente, atenta, honesta. Usted encaja perfectamente en esta descripción. Valentina lo miró sorprendida. Pero yo. Soy limpiadora. No tengo educación para ese trabajo. La educación se puede obtener, sonrió Laurel. Cursos cortos para secretarias, capacitación en trabajo con documentos, programas informáticos. La empresa pagará todo. Y sus cualidades humanas, su decencia, ningún curso las dará. O las hay o no las hay. Usted las tiene. Así que espero su respuesta afirmativa. Valentina guardó silencio, sin saber qué responder. Secretaria del director. Ayer sonaba como un sueño imposible. Y hoy, una propuesta real. Yo. Lo pensaré, finalmente dijo. Es muy inesperado. Por supuesto, piénselo. No se apresure. Responderá cuando esté lista. Y mientras tanto trabaje en su puesto. Y sepa que realizó una verdadera hazaña. Valentina salió de la oficina sintiendo como si viviera en un sueño. Todo sucedió tan rápido. Hace apenas una semana era solo una limpiadora, una invisible que lavaba suelos y sacaba la basura. Y ahora, una persona que salvó la vida de alguien. Una persona a quien le ofrecen un trabajo completamente nuevo, una vida nueva. Volvió a sus obligaciones, pero los pensamientos estaban lejos. Valentina pensaba en Julia Carmona, que ahora estaba sentada en una celda y comprendía que su vida estaba destruida. En Denis Collado y Román Zamora, que aceptaron un crimen por dinero y ahora pagarían por ello con años de prisión. En lo delgada que es la línea entre la elección correcta y la catástrofe. Julia podría simplemente irse de la empresa, comenzar una nueva vida, encontrar a otro hombre. Pero eligió la venganza. Eligió el odio. Y eso la llevó al colapso. Y Valentina eligió la honestidad. Eligió la valentía. Y eso le abrió nuevas oportunidades. Al terminar el trabajo, salió a la calle y respiró profundamente el aire nocturno. La ciudad dormía. En algún lugar allí, en uno de los barrios, Andrés Laurel regresaba a casa con su esposa e hijos. Vivo. Entero. Gracias a que una simple limpiadora no tuvo miedo de decir la verdad. Valentina caminaba hacia la parada y sonreía. Por primera vez en muchos años sentía que su vida tenía sentido. Que no solo existía, sino que realmente vivía. Y ayudaba a otros a vivir también. A la mañana siguiente Valentina despertó por una llamada de su hija. Elena gritaba emocionada al teléfono. Mamá, ¿viste las noticias? Lo muestran en la televisión. Arresto por intento de asesinato. ¿Es tu empresa, Continental Logística? Valentina encendió el televisor. En la pantalla mostraban un reportaje, imágenes de la detención cerca del centro comercial, fotografías de Julia Carmona, Denis Collado y Román Zamora. El locutor informaba. Ayer por la tarde las autoridades policiales detuvieron a 3 sospechosos de intento de asesinato de un conocido empresario. Según la versión de la investigación, una empleada de la empresa organizó el crimen por venganza después de la ruptura de una relación personal. Los criminales dañaron el sistema de frenos del automóvil de la víctima, planeando fingir un accidente de tráfico.
Gracias a la vigilancia de un testigo, el crimen fue prevenido. A los tres les esperan hasta 15 años de prisión. Mamá, tú trabajas allí. Elena no se calmaba. ¿Sabes algo de esto? Un poco, respondió con cautela Valentina. Luego te cuento. No te preocupes, conmigo todo está bien. Colgó y siguió viendo las noticias. Mostraban una entrevista con el abogado de Julia Carmona, que afirmaba que su defendida era inocente y que todo era una provocación. Luego hablaba un representante de la policía, que enumeraba secamente las pruebas. Valentina apagó el televisor. Así que ahora todo era oficial. Se abrió un caso criminal, comenzaría la investigación, luego el juicio. Un proceso largo y doloroso. Pero la justicia triunfaría. Unos días después la citaron a declarar ante el investigador. Valentina estaba nerviosa, pero Gorris le advirtió con antelación que era una formalidad, solo necesitaban registrar oficialmente su testimonio para el caso. La investigadora, una mujer de mediana edad, escuchó atentamente el relato de Valentina, hizo preguntas aclaratorias, anotó todo en el protocolo. Valentina firmó cada página. Ayudó mucho a la investigación, dijo la investigadora, cerrando la carpeta. Sin su testimonio nos habría sido difícil probar la intención de Carmona. Ella niega obstinadamente la participación, afirma que el dinero se lo dio a Collado por unos repuestos de automóvil. Pero su testimonio sobre la conversación escuchada, la coincidencia de tiempo, las circunstancias, todo esto forma un cuadro completo del crimen. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Valentina. Ahora, pericias, interrogatorios adicionales de los sospechosos, recopilación de la base probatoria. En unos meses el caso será remitido a juicio. La citarán como testigo. Esté preparada para que los abogados de los acusados intenten presionarla, confundirla, hacerla dudar de sus propias palabras. Pero usted manténgase firme. Diga solo la verdad tal como es. Y todo estará bien. Valentina salió de la oficina de la investigadora con un sentimiento pesado. Todavía quedaba una larga lucha. Juicio, intervenciones, enfrentamiento con los abogados. Pero no retrocedería. En la oficina reinaba la tensión. Los empleados conversaban, discutían el arresto de Julia Carmona. Algunos le compadecían, considerando que la habían tendido una trampa. Otros la condenaban, decían que siempre vieron algo extraño en ella. Valentina escuchaba estas conversaciones y callaba. Gorris pidió no divulgar su papel en el descubrimiento del crimen y ella seguía este consejo. Una semana después Laurel invitó a Valentina a su oficina. Con él estaba su esposa, Irene. Al ver a la limpiadora, la mujer se levantó y se acercó a ella. Valentina, la voz de Irene temblaba de emoción. Andrés me contó todo. Usted salvó a mi esposo. Salvó al padre de mis hijos. No sé cómo agradecerle. La abrazó, y Valentina sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo no podía callar, respondió en voz baja. No podía permitir que sucediera algo irreparable. Valentina, Laurel se levantó del escritorio. ¿Pensó en mi propuesta? ¿Sobre el puesto de secretaria? Pensé, asintió Valentina. Y acepto. Si todavía cree que puedo hacerlo. Estoy seguro de que podrá. Laurel le tendió la mano. Bienvenida al equipo. Desde el lunes comienza la capacitación. Cursos de secretariado, alfabetización informática, gestión documental. 2 meses de estudio intensivo, luego, incorporación al trabajo. Salario 3 veces mayor que el de limpiadora. Más paquete social, bonificaciones, vacaciones pagadas. Valentina estrechó su mano, sintiendo como por dentro todo se le daba la vuelta de alegría y emoción. Nuevo trabajo. Nueva vida. Una oportunidad que no le llega a cualquiera. Por la tarde en casa le contó todo a su hija. Elena primero no lo creyó, luego lloró de felicidad. Mamá, ¿entiendes lo que esto significa? Serás secretaria del director. Tendrás un salario normal. Podremos finalmente comprar un refrigerador nuevo, cambiar los muebles, ir a algún lugar de vacaciones. Entiendo,
Hijita, Valentina la abrazó. Pero lo principal no es eso. Lo principal es que tomé la decisión correcta. Que no tuve miedo. Y que gracias a eso una buena persona quedó con vida. Los cursos comenzaron el lunes. Valentina estudiaba con avidez, absorbiendo cada palabra de los profesores. Programas informáticos, reglas de correspondencia comercial, organización del flujo documental, etiqueta de comunicación con socios, todo esto era nuevo e interesante. Se quedaba hasta tarde con los libros de texto, hacía apuntes, hacía preguntas. Las compañeras de curso, chicas de unos 20 años, al principio la miraban con perplejidad. ¿Para qué una mujer de 41 años estudia para secretaria? Pero luego, al conocer su historia, y la noticia del arresto de Carmona se había extendido por toda la ciudad, comenzaron a tratarla con respeto. Usted es una heroína, Valentina, decía una de las chicas. No cualquiera se atrevería a algo así. 2 meses después Valentina aprobó con éxito todos los exámenes y recibió un certificado. El lunes comenzó a trabajar en el nuevo puesto. Su lugar de trabajo estaba en la recepción, al lado de la oficina del director. Escritorio nuevo, computadora, teléfono, carpetas con documentos. Todo esto era suyo. Los primeros días fueron difíciles. Había que memorizar los nombres de los socios, entender el calendario de reuniones, aprender a redactar correctamente los documentos. Pero Valentina se las arreglaba. Laurel explicaba pacientemente, ayudaba, apoyaba. Los demás empleados también eran amables, todos sabían que la nueva secretaria había salvado la vida del director. A mediados de otoño se celebró el juicio. Citaron a Valentina como testigo. Estaba nerviosa cuando entraba en la sala del tribunal. Julia Carmona estaba sentada en la jaula de los acusados. Se veía mal, rostro demacrado, mirada apagada. Al ver a Valentina, le lanzó una mirada llena de odio. Valentina dio testimonio, contando detalladamente sobre la conversación escuchada. El abogado de Carmona intentaba confundirla, hacía preguntas capciosas. ¿Quizás oyó mal? ¿Quizás no estaban hablando de asesinato, sino de algo más? No, respondía firmemente Valentina. Oí claramente. Lo he hecho todo. Me prometió que mañana lo destruiría. Que parezca un accidente. ¿Y quizás quiere ocupar el lugar de la acusada? ¿La calumnió para liberar el puesto de secretaria? Me convertí en secretaria ya después del arresto de Carmona, respondió con calma Valentina. Y si hubiera querido su puesto, simplemente habría esperado a que renunciara por sí misma. ¿Para qué inventar una historia tan terrible? El abogado guardó silencio, sin encontrar qué objetar. El juicio duró varias sesiones. Interrogaron a Collado, Zamora, expertos que investigaron los daños al sistema de frenos. Todas las pruebas señalaban la culpabilidad de los acusados. A finales de noviembre se dictó la sentencia. Julia Carmona, 12 años de prisión por organización de intento de asesinato. Denis Collado, 10 años como cómplice. Román Zamora, 8 años como ejecutor. Los 3 fueron tomados bajo custodia en la sala del tribunal. Valentina salió del edificio del tribunal con el corazón ligero. Todo había terminado. La justicia triunfó. Por la tarde Valentina volvió a su apartamento, donde la esperaban su hija y su nieto. Arturo dormía en su cunita, con los brazos extendidos. Elena estaba sentada en la cocina con una taza de té. ¿Y bien?, preguntó. Todo bien, Elena. Valentina se sentó a su lado. Todo muy bien. El juicio terminó, los criminales fueron castigados. La familia Laurel es feliz. ¿Y yo? Yo entendí algo importante. ¿Qué exactamente? Que cada uno de nosotros puede cambiar la vida de alguien. Solo hay que no tener miedo. No callar cuando ves injusticia. No pasar de largo cuando puedes ayudar. Yo era una simple limpiadora. Una invisible. Pero no permanecí indiferente. Y eso salvó la vida de una persona. Elena tomó la mano de su madre y la apretó fuerte. Estoy orgullosa de ti, mamá. Muy orgullosa.
Valentina se acostó tarde, pero se durmió de inmediato. Tranquilamente, sin sueños inquietantes. Por primera vez en muchos meses sentía una paz absoluta. Todo había terminado bien. La justicia triunfó. Y su vida cambió para siempre, para mejor.